ser miembros de una iglesia. Para nosotros es muy importante y hoy vamos a estar viendo algunas cosas en cuanto a lo que dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Cuando usted lo encuentre me contesta con un amén. Muy bien. Lo tenemos. Lo leemos entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Puede tomar su asiento? Yo les leo la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo versículo dice de la manera siguiente: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo humano, la preciosa analogía que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, si nosotros la hemos leído, podemos ver esa analogía comparando a la iglesia con un cuerpo humano. Y el cuerpo humano es la creación orgánica más asombrosa de Dios. ¿Usted lo sabía? Es la creación, ¿no? El cuerpo humano es maravillosamente complejo y no obstante unificado con una anatomía e interrelación sin igual. O sea, funciona de una manera tan perfecta, tanto así que nosotros no tenemos que darle o decirle lo que tiene que hacer cada cosa de nuestro cuerpo, ¿no? Actúa por sí mismo, porque todos se entienden a la perfección. Bueno, así es la analogía que trae Cristo también para cada uno de nosotros en la iglesia, que cada uno funcione en el lugar que está. Somos diferentes miembros, pero todos componemos un solo cuerpo. Y el cuerpo es una unidad, no puede ser subdividido en varios cuerpos. Si lo dividimos, la parte que cortamos cesa de funcionar y muere, ¿cierto? Si le cortamos una parte de nuestro cuerpo, pues esa parte ya no va a servir y el resto del cuerpo va a quedar debilitado. Ya no va a funcionar lo mismo, aunque sea el dedo más pequeño de nuestro pie. Usted sabe lo que pasa, hay un desbalance, no es lo mismo. Por lo tanto, todos somos importantes dentro de la iglesia. Y para los que se bautizaron, hoy lo vamos a presentar como miembros ya activos, donde puedan también tomar privilegios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, el que hemos leído, dice que el cuerpo humano, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también dice que es Cristo, el cuerpo humano. Mientras que Cristo estuvo en la tierra, Él estuvo en un cuerpo. Usted lo recordará, viene y se humaniza. Ahora Cristo está, ¿dónde está Cristo hoy? En el cuerpo que es su iglesia. Ahora ahí está, en medio de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que tenemos que representarlo de la mejor manera. Cada uno de nosotros tiene que representarlo. Usted es un embajador, un representante de Cristo Jesús en esta tierra. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que ser ejemplo en todo. No hay verdadera vida en la iglesia sin la vida de Cristo. O sea, por eso el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo no dijo en Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es ser cristiano. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, en Cristo está la vida. Y nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Por esa razón, nosotros podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Cristo vive en cada uno de nosotros. Ya nosotros no vivimos más para el pecado, ahora Cristo es el que reina en la vida de cada uno de nosotros. Esta misma vida de Cristo la poseemos hoy nosotros como creyentes, como hijos de Dios. A cada creyente les impartida esa vida. La iglesia es un solo cuerpo porque así también es Cristo, y hay muchas ilustraciones dentro de la
dentro de la Escritura. Vamos a ver algunas cosas de esta. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 5, Mateo capítulo 25, versículo 31. No vamos a ir a los textos, pero todos estos textos nos hablan de que lo que se le hace a uno de sus pequeñitos es como que se lo hagamos ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea, nosotros lo que tenemos que ver en nuestros hermanos es la imagen de Cristo. Pero como nosotros a veces decimos, ese hermano me cae requete bien, ¿no? Sí, no estamos viendo la imagen de Cristo en él. Él fue comprado con la misma sangre que tú y que yo. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Ahora somos hermanos en Cristo. Somos hermanos. Por lo tanto, cada vez que yo hago algo para mi hermano, tengo que hacerlo como que si lo estuviese haciendo para Cristo. Para Cristo. Entonces, debemos de considerar esto. Y yo le traía aquí algo precioso, lo que nosotros enseñamos como iglesia. En nuestra constitución, se los leo, la iglesia dice, enseñamos que todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido a la iglesia, que es la novia de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Por lo tanto, los propósitos de la iglesia, que creo que ustedes ya se lo saben, ¿cuáles son los propósitos de nuestra iglesia? Exaltar a Dios, las 3 E que le hemos llamado, exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los creyentes, dice Guillermo, muy cierto, ¿no? Evangelizar a los perdidos, pues dentro de las iglesias hay muchos perdidos todavía. El hecho de que sean miembros de una, que ya lo veremos en un momento, el hecho de que pasen a ser miembros de una congregación, eso no significa que hayan nacido de nuevo, eso solamente el Espíritu Santo lo sabe, pero nosotros creemos que es importante la membresía dentro de la iglesia. Entonces el propósito de la iglesia es exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. ¿Cómo logramos todo esto? Bueno, Dios ha dado esos medios de gracia, que ya los hermanos hablaban, los medios de gracia, que es la oración, congregarse, la palabra de Dios, todas estas cosas básicas, la cena del Señor, el bautismo, y todas estas cosas son los medios que Dios usa para que cada uno de nosotros nos santifiquemos y cumplamos la comisión de Cristo en su iglesia. Y hoy vamos a ver acerca de la membresía. Charles Spurgeon decía lo siguiente, que la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. ¿Será cierto eso? La iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Yo sé que para ustedes quizás podría ser otros lugares, ¿no? Otros lugares, menos la iglesia. Hay algunos que tienen otros lugares más preferidos que la iglesia. Para todos los que aman y conocen al Señor Jesucristo, ningún lugar en el mundo debería ser más dulce y preciado que la iglesia. La iglesia debería ser lo más hermoso. Y por eso es que el salmista decía una cosa, he demandado a Jehová que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para inquirir en su templo. Eso es hermoso, que nosotros estemos en la casa de Dios todos los días. Hay algo refrescante para nuestra vida cuando nosotros entendemos esto. Por lo tanto, la iglesia es preciosa por muchas razones. Y yo diré que una de esas razones es porque Cristo murió por ella. La compró a precio de sangre. La compró a precio de sangre. Y porque Cristo la ama, también deberíamos valorarla y amarla, la iglesia. Cuando Dios obra por el Espíritu Santo para salvación por medio del Evangelio, Él nos llama a tener comunión tanto con su Hijo Jesucristo y también los unos con los otros. Yo quiero leerles un texto, 1 Corintios 1:9, donde nos muestra que tenemos que tener esa comunión con Cristo Jesús. Una comunión, una íntima comunión con Él. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. ¿Buscamos esa comunión nosotros? ¿Buscamos a diario esa comunión? Dice el versículo que leímos, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Entendemos lo de Señor ahí, ¿no? Este Señor es dueño absoluto de su vida. Es decir, ya usted no manda en ningún área de su vida. Él es el dueño, Él es el que manda en nuestra vida, pero también hay una comunión entre el pueblo. Eso es que nosotros le llamamos la coinonía. Esto es maravilloso. Cuando nosotros descubrimos esa comunión entre hermanos, uno no quiere que los cultos terminen, ¿cierto? Aleluya, qué gozo. Sí, nosotros venimos aquí las 2 horas, esas 2 horitas que pasen lo más rápido posible, ¿no? Porque nuestros planes son otros. El domingo, ¿cuáles son nuestros planes? Dormir toda la mañana, levantarse a la 1, venir a las 2:40, irse lo más pronto posible, ir a cenar, ya quedamos con quienes vamos a ir a cenar, y luego, ¿qué? No sé qué serie ven ustedes. Pero ahorita el mundial, ¿no? Entonces, ustedes hacen sus planes, pero realmente la iglesia a veces viene siendo, lo relegamos, lo ponemos como en última instancia, lo ponemos allá. Entonces, pero los hermanos de la iglesia primitiva entendían muy bien este propósito. Dice que ellos se reunían todos los domingos. No, todos los miércoles, todos los viernes. No, dice que todos los días. ¿Trabajaban? Sí, trabajaban. ¿Tenían hijos? Sí, tenían hijos. ¿Ponían excusa? No, no ponían excusa. Los perseguían. Sí. Bueno, si alguien de ustedes ha leído El mártir de las catacumbas, ellos mandaban a buscar comida porque eran perseguidos, tenían que esconderse. Pero cuando el hermano no regresaba, se preocupaban. Tanto así que lo mandaban a buscar. Y a veces se enteraban de que lo habían atrapado y que lo habían martirizado. O sea, esta gente estaba entregada por Dios. Leamos Hechos 2:41, dice, busque Hechos capítulo 2, versículo 41, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esto es precioso porque estos entendían el verdadero llamado. Dice que participaban en la comunión. Hay muchos que no quieren participar entre hermanos aquí. Dice que participaban del pan, que es la cena del Señor. Cuando anunciamos cena del Señor, muchos se ausentan, no quieren venir, no han entendido qué significa esto. Y también participaban de, ¿qué dice? De las oraciones. De las oraciones, sí. Y muchos piden culto y oración y no vienen ni a la poquita oración que tenemos. Se ausentaban de esto. ¿Y qué? Esto realmente, dice, perseveraban en la doctrina. En la iglesia primitiva hacían esto, bien entendido. Por lo tanto, la comunión con Jesús y la comunión con la iglesia están íntimamente ligados. Están unidos. No se pueden separar. Por lo tanto, como iglesia nosotros debemos de hacer lo mismo. Y la iglesia es única en los propósitos de Dios. Cada cristiano necesita una iglesia local donde congregarse. Es importante esto, que entendamos esto. Donde podamos vivir nuestra vida cristiana, donde podamos fluir con nuestros dones, las capacidades que Dios nos ha dado. Ahí nosotros vamos a conocer la realidad de trabajar con los diferentes caracteres de las personas, ¿cierto? Es ahí. Yo sé que muchos prefieren las mega iglesias porque ahí nomás va, usted se sienta y no comparte con nadie, entonces se va a la casa. Aquí sí nos conocemos, tenemos roces, nos damos cuenta, aprendemos a amarnos con nuestras dificultades, aprendemos a amarnos con nuestras deficiencias, aprendemos a amarnos con nuestros defectos de carácter, aprendemos a amarnos. Ahí donde realmente vemos si Dios ha puesto amor en cada uno de nosotros.
Amén. Es como esos que abogan por, bueno, no nos vamos a meter en política ni en guerra, pero por todos esos que abogan por los niños de Gaza, ¿verdad? Y que sufren, por supuesto que sufren, pero no ayudan tampoco, ¿no? Solamente hablan y no ayudan quizás a las necesidades más inmediatas, más cercanas. El punto aquí es que una congregación está ahí para ayudarnos. Somos hermanos en Cristo, somos una familia. Somos una familia. Por lo tanto, necesitamos una iglesia local. ¿Y por qué necesitamos una iglesia local? Donde necesitamos obedecer, necesitamos servir, necesitamos ser servidos también. Eso sí nos gusta, ¿no? ¿Necesitamos ser servidos? Por supuesto que necesitamos ser servidos, pero también necesitamos nosotros servir, necesitamos crecer en santidad, necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos una iglesia local. Y hoy vamos a ver no las 3C, sino las 3B, que ya le hemos hablado también en ocasiones anteriores. ¿Usted recuerda las 3B? ¿Cuáles son? ¿Qué se le viene a la mente a usted? Ya sé lo que tiene ya en su mente. Yo se los dije la vez anterior, apréndanse estas 3B y se las di. Por eso es importante la membresía. Y yo sé que en las 3B nosotros podemos decir bueno, bonito y barato, pero eso no es. El único que entra ahí es bueno, ¿no? Entonces, porque la iglesia no es barata. ¿Sí? Cristo pagó con su sangre. Entonces, vamos a ver las 3B. La membresía, necesitamos una iglesia porque es bíblico, la primera vez es bíblico, es bueno y es básico. Básico. Entonces hoy vamos a estar viendo estas 3B rápidamente porque sabemos que tenemos otras cosas que atender. La iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta de todos los verdaderos creyentes, dije, todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Y las iglesias locales son los modelos de la iglesia universal. Nosotros sabemos de que está la iglesia universal, es decir, todas las iglesias locales donde están los verdaderos creyentes, todos juntos componen la iglesia universal, pero nosotros tenemos que tener una iglesia local. Esto es importante, lo estaremos explicando. La Biblia no aborda directamente quizás el concepto de la membresía oficial de una iglesia, pero sí hay varios pasajes, muchos argumentos para considerar de que sí es importante congregarse y ser responsable en una iglesia local. Yo los llevaré a algunos pasajes rápidamente. Hechos capítulo 2, versículo 47, ahí mismo, dice, Hechos 2:47, donde vamos a ver de que la membresía es bíblica, o es bíblico ser miembro de una iglesia local. Busque Hechos 2:47 y se los leo. Lo tiene. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los añadía. Versículo 41, que leíamos hace un momento. Bueno, no lo vamos a leer nuevamente, pero también el versículo 41 da la impresión que alguien estaba manteniendo un registro numérico de aquellos que fueron salvos y de esta manera se unían a las iglesias. En este sentido, a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y luego pues empezaron las demás iglesias. Por ejemplo, Hechos 9:26, yo leo para ustedes, Hechos 9:26, ahí mismo. Ustedes recuerdan este episodio, ¿no? Donde Pablo pues va camino a Damasco perseguido a los cristianos y Cristo se le presenta en el camino y pues es transformado. Y luego de eso, Pablo recibe indicaciones qué es lo que tiene que hacer y en el 9:26 dice de la manera siguiente, ya Pablo estando en Jerusalén, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarme con los discípulos, pero todos le tenían, ¿qué dice? Miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque era un asesino, ¿no? De cristianos. Bueno, así somos nosotros.
Aquel que ha sido malo y viene a los pies de Cristo, le tenemos mucha desconfianza. Ay, pero de verdad será que... Y yo recuerdo cuando trabajaba con los jóvenes en El Salvador y de repente habían jóvenes que se convertían al cristianismo y llegaban todos, las maras en ese tiempo, ¿no? Todos tatuados y le teníamos aquel recelo, ¿no? Aquella desconfianza, ¿será o no será? Pero vea que a veces eran los que daban mejor ejemplo, los que se metían más con Dios, porque habían entendido lo que Cristo había hecho en sus vidas. Entonces a Saulo Cristo lo convierte y dice que él trataba de juntarse con ellos, pero que ellos huían, así como hacen algunos de ustedes, ¿no? O hacemos, pues. Cuando ha venido alguien ahí y no queremos juntarnos con ellos. No, hermanos. El apóstol Pablo fue llamado y dice que él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, Dios siempre tiene que usar un Bernabé. Y dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Este hombre no tenía miedo. Dice que les contaba, ¿no? Les hablaba valerosamente. Valerosamente, es decir, con mucha valentía. La iglesia de hoy creo que también tiene ese mismo principio de lo que tenían la primera iglesia, ¿no? De ponerlos en la lista, aquellos que se iban convirtiendo. 2 Corintios 6, 14, dice de la manera siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué panta el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigue diciendo: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver en estos versículos de que sí había una lista, ¿no? de la membresía. Romanos capítulo 12, versículo 4. Bueno, no vamos a ir a todos los versículos. Y 1 Corintios capítulo 5 también, donde se habla de que hay que excluir a alguien que estaba ahí en fornicación. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Pero después dice que se arrepiente, y en 2 Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo manda a que lo restauren, a que lo incluyan de nuevo. O sea, sí había una lista donde se podía excluir y se podía incluir, dependiendo su estado espiritual. La iglesia tenía lista de personas. Yo lo llevaré a un pasaje, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 14. Bueno, el que leíamos me llamaba la atención esto. Dice que Pablo, el que leíamos antes, Hechos 9, 26 en adelante, donde dice que Pablo dice que él trataba de juntarse con los hermanos. Hoy en día muchos se convierten al cristianismo. Dice, no, pues yo ya creo en Cristo y desde mi casa pues lo veo, ¿no? O desde mi casa yo no necesito ir a una iglesia, no necesito congregarme. Y estaba pensando yo anoche, y si el apóstol Pablo hubiera pensado de esa misma manera, me quedo aquí en casa, veo el servicio por YouTube, no había YouTube en ese entonces, veo el culto de Jerusalén. Bueno, hoy va a predicar el apóstol Pedro, mañana quizás Jacobo, y así sucesivamente. Una gama de predicadores tenían ahí en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo no pensó en eso. Hoy en día sí se piensa eso. Hoy está en la ciber iglesia. Usted lo ha escuchado, ¿no? Usted puede ver ahí, puede estar cómodo en su cama, puede estar en su pijama hoy a las domingo, 3 de la tarde, puede estar aún en su pijama desde su cama viendo la transmisión, pero un verdadero creyente lo que anhela es congregarse y compartir con los hermanos.
Esa es comunión. Por lo tanto, veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, donde habla acerca de los deberes, pero quiero resaltar algo ahí. ¿Lo tiene? 5.1, se los leo rápido. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Muy bien, resaltemos algo aquí. Dice que, ¿qué tenemos que hacer con los ancianos? Que lo exhorten, ¿no? Dice, si no, exhórtale como a padre. A los jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Como hermanos, tienes que exhortarles como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las más jovencitas, como hermanas, pero con pureza. Y a las viudas, las que en verdad lo son, dice, ¿no? ¿Sí? Vean rápidamente lo que dice acerca de la viuda. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprenda estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En verdad lo son. Las viudas que en verdad lo son, pero aquí dice que si tiene hijos o nietos, ¿qué tienen que hacer los hijos y nietos? Mantenerla, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en eso. Sigue diciendo, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo que sigue, es el que quiero que resaltemos. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Note aquí, no vamos a entrar en esos detalles. Pero aquí lo que está resaltando lo que quiero resaltar es, sea puesta en la lista. ¿Había una lista? Por supuesto que había una lista. Y lo veremos porque es importante tener una lista de membresía. ¿Tenemos una lista de miembros aquí? Sí. Tenemos una lista. Necesitamos una iglesia local porque es bíblico y necesitamos una iglesia local porque es bueno. Es bueno para cada uno de los miembros y es bueno también para los líderes. En este caso es bueno para el pastor, es bueno para los ancianos, es bueno para los diáconos. Y pertenecer a la iglesia universal y no tener una iglesia local significa que yo no tengo a quien rendir cuentas. ¿Sí? Y por lo tanto muchos prefieren no amiembrarse en iglesia. Si yo no quiero rendir cuentas a nadie, pues no me hago miembro de ninguna iglesia. O voy de iglesia en iglesia. O me congrego en una mega iglesia. Donde si no llego el domingo, pues no pasa nada. Son miles que llegan. No pasa nada. Entonces, aquí sí, porque aquí sí necesitamos que alguien nos motive, nos ayude. Aquí sí nosotros nos damos cuenta quién vino y quién no vino. Por lo tanto, tenemos la obligación de preguntarle qué pasó, no te vi el domingo. Yo sé que a veces lo hacemos de una manera, ¿no? Lo hacemos para acusar a veces. No, hágalo por amor. Llámele porque lo extrañó, realmente lo extrañó. Le hizo falta. La silla que tú puso ahí era para él, no vino. Usted debe de amar a su hermano. Por lo tanto, si no queremos ser responsables, pues no nos hacemos miembros. Por eso en cada servicio, yo espero verlos a todos. Por eso ponemos todas las... ¿Cuántos somos nosotros? Casi como 100, ¿verdad? Y ponemos todas las sillas. Ya sabemos dónde van a ir sentados cada quien. Nosotros esperamos verlos siempre a cada uno de ustedes. Y cuando no los vemos, siempre nos preguntamos. Y nosotros sacamos cuenta quién no vino, quién faltó.
¿Por qué sería? Está bien. No avisó. Y gracias por aquellos que avisan, ¿no? Gracias por todos aquellos que nos mandan un texto. Hoy no voy a poder ir porque a las 3 juega, hoy no hay partido, ¿no? O está bien, por lo menos son sinceros, ¿no? Quiero ver el partido, ¿no? Y pues está bien, pues. No sé qué es más pecado, si venir a la iglesia y estarlo viendo aquí en medio de la prédica o quedarse por verlo. Muy bien, seguimos. Es bueno, es muy importante esto. Es bueno porque si nosotros nos enfriamos, por así decirlo, o nos volvemos tibios, siempre habrá alguien que observe nuestra flaqueza espiritual. Aunque usted crea o piense que no, siempre hay hermanos que Dios los pone ahí, los pone para que cada uno de nosotros sea alentado por medio de Él. Entonces, por eso es importante que nosotros nos conozcamos. Necesitamos esa exhortación cada día, cada momento. Necesitamos que alguien nos dé esas palabras de aliento. Necesitamos esa reprensión, necesitamos el consejo, por lo tanto, necesitamos conocernos unos a otros. Aquí nos conocemos todos compartimos unos con otros, ¿sí? Hay algunos que no se conocen, ¿no? Sí. No pasamos ni de 100 y todavía no se conocen, ¿no? ¿Ya? Vaya, preséntese con su hermano. A ti nunca te han saludado, dígame. Por eso es importante, es muy importante todo esto. Es en la iglesia local donde nosotros aprendemos a someternos a Cristo, en la iglesia local. Si nosotros decimos, no, yo soy cristiano, hay muchos hermanos que dicen, no, pues ya no me congrego porque ninguna iglesia es ¿qué dicen? Es perfecta. ¿Sí? Pero es aquí donde nosotros nos damos cuenta cómo someternos a Cristo. Todos nos rendimos a Él, todos rendimos cuenta unos con otros. Es importante eso. Para los pastores también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros rendimos cuenta a Cristo según el libro de Hebreos. Es importante. Y tenemos que tener cuidado de cada uno de ellos. Yo quiero llevarles un texto, 1 Tesalonicenses capítulo 5, luego vamos a ir a Hebreos. 1 Tesalonicenses 5, 12, dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Por eso es importante la membresía, porque ¿quién voy a amonestar yo? A nuestros miembros, ¿no? Aquellos que se comprometieron en servir. Bueno, yo no puedo amonestar a aquellos que vienen de visita, ¿no? Mi responsabilidad es con los que están aquí. La membresía en la iglesia es buena porque ayuda a definir la responsabilidad del pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice de la manera siguiente, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Para que lo hagan con alegría. Y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Sí? Por eso dice, obedeced a vuestros pastores. Cuando ustedes no obedecen, a veces uno hace las cosas pero quejándose. Eso ya no cuenta. Ya no cuenta eso que hizo el pastor. Pero también hay una demanda en cada uno de ustedes, porque la palabra dice que son ustedes los que tienen que obedecer también. O sea, esto debería estar trabajando en conjunto. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetamos a ellos, porque ellos son los que velan y son los que vamos a dar cuenta. No quejándose. No quejándose. ¿A quién vamos a rendir cuentas? Nos necesitamos unos a otros. Es bueno porque es donde ejercitas tus dones, sea cual sea tu don. Muchos tienen aquí varios dones.
Ese debe usarse para edificar a la iglesia. ¿Usted recuerda la parábola de los talentos, por ejemplo? A todos se les dio un talento, a todos. Pero uno de ellos dice que no lo usó. Así hay muchos hoy. Así hay muchos hoy. Decía el hermano Antolín el día viernes que el mar muerto, pues ahí no hay vida, ¿no? Así son muchos en la iglesia, como el mar muerto. No producen nada. Solamente reciben. ¿Sí? Pero no están produciendo nada. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Es bueno, ¿no? Para que nosotros podamos usar nuestros talentos. Ponga a trabajar su talento. Dios puso talentos en su vida. Dios ha puesto dones en su vida. En la iglesia local es donde nosotros podemos multiplicar los talentos. No podemos acercarnos a la iglesia con una visión consumista para disfrutar lo que la iglesia es, pero sin ningún compromiso. Así vemos muchos. A ver qué la iglesia hace para mí. Y yo siempre les digo la frase de John F. Kennedy, ¿verdad? Usted recuerda el expresidente, donde él decía, no te preguntes qué puede hacer la nación por ti, pregunta qué puedes hacer tú por la nación. Que la iglesia está para ayudar, por supuesto que está para ayudar, pero nosotros como miembros también debemos apuntar. Así que nos acercamos a la iglesia para servir y es ahí donde encontramos la bendición. La membresía es bueno porque significa tomar responsabilidad. Eso es lo que muchos no quieren, responsabilidad. No se quieren hacer miembros porque no quieren responsabilidad. Quieren nomás de visita. Y si no les gusta algo, pues se cambian. Y van buscando, van de iglesia en iglesia. Unirse a una iglesia es un acto en el que decidimos, y nosotros decidimos que esa iglesia va a ser nuestra responsabilidad, donde vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar. Hebreos capítulo 10, versículo 24, esta es una responsabilidad del creyente también, creo que este versículo ya se lo saben. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Esto es interesante, hermano, porque nosotros deberíamos estar trabajando en esto, estimulándonos en, ¿qué dice? Al amor y a las buenas obras. ¿En qué los estimulamos nosotros? ¿En qué cosa? El versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Así tienen? Este miércoles voy, este miércoles no voy, este domingo voy, este domingo sí voy. ¿Qué hacemos, hermano? No tengo tiempo, dicen algunos. Debemos de ser responsables también. O sea, hay una responsabilidad. Cuando nosotros nos hacemos miembros, en la iglesia es donde encontramos esa unidad. No solamente esa unidad, hay una protección. La iglesia es un oasis en medio del desierto. La iglesia. Hebreos capítulo 3, versículo 12, leo para ustedes. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, dice versículo 13. Antes, exhortándonos los unos a los otros cada día, exhortándonos unos a otros cada día. Note que en el propósito de la iglesia, la edificación a los creyentes, están incluidos todos los unos a los otros, los unos a los otros. Siempre está incluida esa frase. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros nos alentamos a seguir adelante. Dice, antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Me encanta cómo lo pone el escritor aquí, porque nosotros a veces podemos decir, no, si yo estoy bien, no pasa nada, el pecado te está engañando, dice, para que no se endurezca, dice, por el engaño del pecado. Cuidado con eso también, porque nosotros podemos ser engañados por el pecado. Está bien, no pasa nada, eso no es pecado. Porque hoy, leyendo este versículo también, yo pensaba, ¿cómo podemos exhortar a los hermanos hoy en día
Si hoy en día la mayoría de cristianos considera que nada es pecado, entonces ¿cuál es el punto? ¿Sí? ¿Cómo podemos decirle, hermano, no haga eso? Hermano, pero eso no es pecado. No pasa nada, hermano. Entonces, ¿cómo catalogamos nosotros los pecados? Cuando la Biblia es clara, ¿no? Ahora nosotros queremos poner las condiciones. Y es el pecado a veces que nos envuelve y nos engaña a cada uno de nosotros. Y decimos, no, pues no pasa nada. Si yo no voy un mes a la iglesia, no pasa nada. Pero si el versículo dice no dejando de congregarnos, ¿qué no entendemos de eso? Por lo tanto, dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muy bien, yo sigo porque ese reloj no avanza. La membresía es algo, en tercer lugar, la membresía es algo básico. ¿Es básico? Por supuesto que es básico. Es básico porque me enseña por quién tengo que ser responsable. ¿Sí? Yo tengo que ser responsable de los miembros de la congregación. No por todos los cristianos del mundo. Cada quien tiene su pastor. Y yo soy responsable por ustedes. Primero es básico para los pastores porque tenemos a nuestro cargo el cuidado de las almas, de las almas de nuestra congregación. Hechos capítulo 20, vamos a Hechos, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, les escribe esto. Esto es precioso porque les dice que tienen que tener cuidado del rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, pero en ninguna cosa hago caso. ¿Escuchó eso? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, le dicen a Pablo, no vayas porque vas a morir. Mejor quédate aquí. Y Pablo dice pues que de ninguna cosa de esas hace caso ni estima preciosa su vida. ¿Qué haríamos nosotros? Yo sé, hermanos, de que a veces es desgastante servir a Dios. Y a veces los líderes, o uno como pastor, o los ancianos, los diáconos, a veces uno quisiera tomarse una tregua. Decir, qué bien, ¿no? Ser como algunos miembros que nomás vienen cuando, no sé qué sienten cuando vienen, pero sienten algo. Y a veces uno quisiera, y dice, ¿hay cansancio también en uno? Por supuesto que hay cansancio. Y yo se lo decía la vez anterior, ¿no? Siempre me dicen, no, ya te ves, mejor no lo digo. Te ves cansado, te ves con muchas arrugas, no importa. Sé que un día estaré en la eternidad con Cristo. Y aquí siempre vamos a servir a Dios. Dice, el apóstol Pablo está diciendo aquí que no escatima nada de eso. Y las cremitas que nos ponemos no son mágicas, hermano, así que no se preocupe, por más que se ponga, pues usted va a llegar a la vejez. Mejor sírvale a Dios con toda su fuerza. ¿Sí? Que hay que dormir las 8 horas, que hay que ponerse, ¿cuántas cremas ponen? 20 cremas antes de dormir. Sí. No sé qué tanto hacen. Pasan media hora poniéndose eso. Media hora que quizás pudieron haber orado. ¿Qué hacemos, hermano? Dice el apóstol Pablo aquí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto me mueve. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Cuando nosotros partamos de este lugar, que nos vayamos gozosos.
Que sepamos que hicimos algo por la iglesia. Que sepamos que trabajamos. Aunque nadie lo recuerde después, pero usted va a ir gozoso delante de Dios y cuando Cristo le diga, entra al gozo de tu Señor. Así debemos de servirle a Dios nosotros cada día, cada momento. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 26. Y ahora he aquí, yo sé que de ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto me conmueve. El apóstol Pablo sabía que ya no iba a ver a muchos de ahí. Ya se iba. Dice que ellos lloraban también con él. Versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. ¿Qué dice? Bueno, por aquellos que nos dicen protestantes, el apóstol Pablo protestaba, ¿no? Yo os protesto en el día de hoy. Que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es que nosotros somos como Joel Osteen, o Cash Luna, o quién más. Las cosas más hermosas de las Escrituras se las vamos a dar. Deuteronomio 28, yo estaré contigo, bendeciré, abriré los cielos, etc. Lo cual es cierto, si tú eres fiel. Pero no tocan las otras áreas. Dice el apóstol Pablo aquí que no ha rehuido daros todo el consejo de Dios. Todo. Por lo tanto, el salmista no se equivoca en decir, porque está siendo inspirado por Dios. El salmista también dice en el Salmo 119, toda la suma de tu palabra. Eso es hermoso. No es parte. No es lo que me conviene. Es todo. Versículo 27, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por quiénes tenemos que ver? Por nosotros mismos. ¿Y por quién más? Por el rebaño. Por el rebaño. Yo no puedo rendir cuentas por la iglesia que están en las otras esquinas, ¿verdad? Por lo tanto, usted también tiene que rendir cuenta, ¿dónde? En su congregación. Versículo, ¿en cuál me quedé? 28. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No hagan ni de afuera, hermano. Dice que de entre vosotros mismos. ¿Estamos listos para tener ese discernimiento? ¿O vamos a permitir que esos lobos rapaces aparezcan? Es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos de conocer las Escrituras para poder estar listos para esto. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El punto aquí es que nosotros estamos a cargo de una congregación local. Es básico para los pastores porque necesitamos saber cuál es nuestra responsabilidad y de quién hemos de tener cuidado, sin hacernos dueños de ellos, como dice el apóstol Pedro, porque el rebaño, la grey, sigue siendo de Cristo. Nosotros simplemente somos administradores de Él. Es básico también para tratar los asuntos familiares. ¿Usted recuerda? No lo voy a llevar a los textos, pero en Hechos capítulo 6, cuando se buscan a aquellos hombres, 7 varones, que sean, ¿de qué? De buen testimonio, ¿no? Llenos del Espíritu y de sabiduría. Se buscan para que administren las cosas de la congregación local, para que cuiden, para que sirvan a las mesas, un asunto familiar. Por lo tanto, nosotros somos esa familia. Capítulo 6, versículo 3, donde dice que tienen que buscar a esos hombres, ¿no? Eso es lo que debemos de hacer. Mateo capítulo 18 nos describe también lo mismo, para tratar los asuntos. Yo no puedo ir a ponerle disciplina a un hermano de otra iglesia.
Él tiene su pastor. Mateo 18 nos da las indicaciones, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Usted recuerda? Si hay alguien que peca contra ti, dice, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si alguien peca contra ti, no, ¿yo por qué dicen ustedes? Ve y repréndelo. Y si no te oyere, ¿qué tienes que hacer? Llevar 1 o 2 testigos, dicen. Y si no te oyere, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Entonces, en esta tarde, porque el tiempo se va, ¿qué nos priva para ser miembros? Bueno, si no eres hijo de Dios, hoy puedes conocer a Cristo como tu Salvador. Decía alguien que amar a la iglesia del Señor es amar al Señor de la iglesia. Me gusta eso. Amar a la iglesia del Señor es amar al Señor de la iglesia. Termino con este versículo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, muchos decimos eso, ¿no? Eso es fácil decirlo. Yo amo a Dios. ¿Cuánto amo a Dios? Y le cantamos. Hermano, si supiera, dicen algunos. Me dicen a mí, yo canto cuando estoy en el baño, canto cuando voy en el carro, pero cuando ve al hermano que le cae mal, ahí se acaba todo, ¿no? Note lo que dice Juan. Dice Juan, 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por lo tanto, no seamos mentirosos, hermano. Si usted no ama a su hermano, que lo ve ahí, no me diga que ama a Dios. No seamos mentirosos. Juan dice que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también al que le cae bien. No a su hermano. Ama a tu hermano. Por lo tanto, la membresía es buena porque nos damos cuenta si realmente hemos perdonado, si realmente hemos aprendido a amar como Cristo nos amó. Por lo tanto, es bueno. Ser miembro, la membresía que dijimos, las 3B. Es bíblico, es bueno y básico. Nos ponemos en pie entonces. Hoy vaya después del servicio y dígale a los hermanos que se ausentan mucho, dígale que esto es bíblico, esto es bueno y esto es básico para nuestra vida. Vamos a orar y luego entramos a la cena del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú sé que nos has traído en este lugar. Y como dice tu palabra en Juan capítulo 15, dice que tú nos escogiste a nosotros y nos has puesto para que llevemos mucho fruto, Señor. Concede que nosotros